En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. Porque tocas nuestros corazones, porque nos pones ese amor en nuestros corazones para poder amar a nuestros semejantes, para podernos amar y perdonar a nosotros mismos, Señor. Para que nos pones ese amor, Señor, por ti. Por eso hoy estamos aquí, Señor, para conocerte cada día más, para conocerte en tu palabra, Señor. Que tú eres la palabra hecha carne, Señor. Y hoy estamos pues muy contentos, con nuestro corazón alegre, Señor, porque tu presencia en nuestras vidas se hace cada día más grande, Señor, más tangible. Nuestra esperanza se va haciendo más fuerte, Señor. Tenemos nuestra mirada puesta en ti, Jesús. Y es algo increíble, Señor. Increíble tener nuestra esperanza en ti, Señor, para que un día por tu misericordia podamos estar contigo para siempre, Señor. Es lo más grande y que podemos anhelar en nuestras vidas, Señor. Reconociéndonos pecadores, Señor, pero perdonados por ti, Señor. Luchando en esta batalla espiritual muy fuerte, Señor. A veces pues caemos y tú nos levantas, Señor. Tienes misericordia de nosotros, Señor, y nos das fuerza para seguir caminando. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes mucha paciencia, mucho amor, Señor. Te damos gracias por esa gran misericordia, Señor. Que a veces no lo podemos creer, que tengas esa gran misericordia, Señor, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras debilidades, Señor, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te proclamamos nuestro único Dios y Señor y Salvador. Y aquí estamos este día, Señor, con el corazón abierto, Señor, para que tú entres en nosotros y nos llenes de ti, de tu presencia, Jesús. Queremos hoy entregarte todo lo que las cargas que traemos, Señor, nuestros problemas, nuestras familias, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, las queremos poner al pie de tu cruz, Señor. Vacíanos de nosotros mismos, Señor, para que tú entres al 100% en cada uno de nosotros, Señor, y nos llenes de ese amor tan maravilloso tuyo, de esa paz que solamente tú puedes darnos, Señor. Aquí estamos, Señor, con el corazón abierto y diciéndote, entra, Señor, y quédate con nosotros para siempre. Hoy queremos disfrutarte, hoy queremos gozarte, hoy queremos, Señor, compartir contigo nuestras alegrías, nuestras tristezas. Hoy queremos, Señor, tenerte siempre en nuestro corazón. Señor Jesús, ¿a dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu Hijo, que nos los has dado para el perdón de nuestros pecados, para que muriera en una cruz salvajemente, muy maltratado por nuestros pecados, por tener ese amor hacia nosotros que das a tu único Hijo para que sufriera de tal manera, una manera demasiado grande, Señor. Se dio por nosotros, Señor. Por eso hoy queremos, hoy queremos, Señor, despojarnos de nuestro yo, Señor, y que seas tú en nosotros. Hoy, Padre, te damos esas gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que venga a iluminar nuestras vidas. En este mundo tan oscuro, de repente no sabemos, Señor. Ven, Espíritu Santo, porque ayúdanos a discernir
Danos ese don de discernimiento para tomar buenas decisiones según tu voluntad, Señor. Y caminar contigo siempre, Señor. Ven, Espíritu Santo, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, y derrama tus dones y carismas en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y danos esas herramientas que necesitamos para la edificación de tu iglesia, para la edificación de tu reino. Ven, Espíritu Santo, y santifícanos con tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y derrama tu amor en nosotros. Ven, amor del Padre y del Hijo, y con ese fuego de tu amor prende nuestros corazones en ese fuego eterno, donde se queme todo lo que no es tuyo, y purifícanos con tu presencia, santifícanos. Llévanos a la santidad, Santo Espíritu. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. Pues hoy vamos a comenzar. Ya vimos la clase pasada, vimos cuando fue la última cena y cuando fue entregado ya al Señor, ¿verdad? Cuando fue entregado por Judas, cuando estaban en el Monte de los Olivos. Y hoy vamos a comenzar ya cuando lo toman prisionero y lo llevan al sumo sacerdote. Y vamos a ver en el capítulo, en Marcos 14, versículos 53 al 72. Y dice así: Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados, calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir: Yo destruiré este santuario hecho por hombres, y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidían su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y, poniéndose en medio, preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús contesta: Sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga la túnica y dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Han visto la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían: adivina, y los criados le recibieron a golpes. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó: ni sé ni entiendo qué dices. Y salió fuera al portal y cantó un gallo. Le vio la criada, y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo.
Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien hablan. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Palabra de Dios. Pues aquí vemos que comienzan ya, llevan a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y escribas. Pues la casa de Caifás, el sumo sacerdote, estaba en la parte sudoeste de la ciudad. Había que andar hasta allí como unos 2 kilómetros. Según una tradición piadosa, Jesús en este largo trayecto cayó en tierra a consecuencia de los malos tratamientos, muchas veces más que las 3 caídas del Vía Crucis, porque lo amarraban con 2 cuerdas, una de un lado y otra del otro. Iban jalándolo uno de un lado y otro del otro, iban y hacían que se estrellara primero contra los árboles, después contra las casas y paredes. Esos personajes constituían el llamado Sanedrín, que tenía 70 miembros y era el consejo que velaba por el cumplimiento de la ley y costumbres judías, y estaba a cargo del templo de Jerusalén. Lo presidía el sumo sacerdote, que en este momento era Caifás. El Sanedrín era una asamblea pues constituida por los 3 grupos más poderosos, y era quienes determinaban todas las cuestiones legislativas, judiciales, penales, etc. Los sumos sacerdotes, religiosos de la familia de la nobleza, los ancianos, que eran laicos aristócratas, y los escribas, expertos e intérpretes de la ley de Moisés. Ya de antemano pues han decidido matar a Jesús, como nos dice el mismo San Marcos, en Marcos 3, 6, 11, en Marcos 11, Marcos 18, Marcos 14, 1. Así que se reúnen solo para guardar las apariencias y dar la impresión que realizan un juicio justo. Entonces aquí dice que también Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Pedro lo siguió de lejos, fiel a su maestro, le sigue, pero está temeroso de correr la misma suerte que él, ¿no? Lo sigue de lejos. Y aquí podemos ver que también nosotros nos suele suceder que amamos a Jesús y queremos seguirlo, pero nos da miedo que lo que nos pueda pedir él, ¿no? Así que procuramos guardar nuestra distancia, ir a verlo solo un ratito el domingo, no hablar con él en la oración, no sea que nos pida algo que no queremos dar. No queremos morir a nosotros mismos, ¿verdad? Dice Marcos 14:55, los sumos sacerdotes, el Sanedrín entero, andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Aquí ellos estaban tratando de seguir lo que dice el Deuteronomio 17:6. Dice que para condenar a muerte a un hombre se requiere el testimonio de menos de 2 personas, no solo de una. Aquí se está presentando el problema de que todos los testigos que llevaron para que digan algo que pueda usarse para condenar a Jesús no coinciden en sus testimonios. Eso recuerda lo que nos dice el Salmo 27, el Salmo 12, el Salmo 35, ¿verdad? O sea, nos habla sobre esto. Dice que algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros lo hemos oído decir
yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Tampoco en este caso coincidía su testimonio. Pues estos hombres mienten, ¿no? Jesús anunció la destrucción del templo, pero nunca dijo que él lo destruiría, ¿no? Si vamos a ver Marcos 13:2. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio, preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Aquí la pregunta del sumo sacerdote no tiene la intención de averiguar la verdad, ya tiene sus prejuicios contra Jesús, ya tienen su idea de lo que querían hacer, ¿no? Pero dice aquí el texto, pero él seguía callado y no respondía. Aquí esto nos recuerda lo anunciado en Isaías 53:7, Salmo 38 del 10 al 16. Decía un santo, decía San Cipriano, que Jesús permaneció silencioso en ese momento, pero no permanecerá silencioso en el juicio final. Y aquí dice el texto, el sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Interroga a Jesús acerca de su identidad y Jesús ya no calla, aún sabiendo, pues, que lo que responda será tomado a mal y contesta, como dice aquí el texto. Jesús contesta, si yo soy y verás, sí, yo soy, y verás el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Pues cuando dice yo soy, pues ya ahí comienzan a haber broncas, ¿no? Problemas porque está diciendo que es Dios. Porque acuérdense cuando Moisés preguntó a Dios cuál era su nombre, la respuesta fue yo soy. Y lo podemos ver en Éxodo 3:14. Así que en su respuesta Jesús estaba revelando su divinidad, ¿no? Es en el único lugar en todos los evangelios en que Jesús habla tan claramente acerca de sí mismo. El nombre del Hijo del Hombre que Jesús mismo se dio expresa su calidad de hombre y alusión al profeta de Daniel, ¿no? Insinúa su dignidad mesiática, ¿no? Si lo vemos en Daniel 7:13, Mateo 24:30, Mateo 26, Mateo 64, Salmo 79:16. De acuerdo con la idea que tenían los judíos, el Mesías era el esperado hijo de David, rey salvador. Pero ahora el sumo sacerdote agrega otro título honorífico, ¿no? Hijo del bendito, es decir, de Dios. No obstante, hijo de Dios no era una designación habitual para referirse al Mesías. Los judíos no atribuían al Mesías ninguna dignidad divina. Jesús no solo se confiesa Mesías, sino que además lo expresa con palabras que para la mentalidad judía entraban en el terreno reservado a Dios. Jesús pues se designa a sí mismo como Hijo del Hombre a quien verán venir entre las nubes del cielo. Y podemos ver esto en Salmo también 110:1 y Daniel 7:13. Jesús anuncia que las cosas darán un cambio radical. Dice, los miembros del Sanedrín que ahora ven ante sí solo un prisionero indefenso, verán a Jesús en la plenitud de su divinidad, de su divina majestad. Ellos que ahora lo juzgan injustamente serán en cambio pues juzgados por él. Jesús sabe que esta respuesta detonará su sentencia de muerte. Pero esto es y va a ser de acuerdo con el plan de Dios, porque es precisamente a través de su cruz y resurrección que Él establecerá su soberana majestad a la derecha de Dios. Nos sigue diciendo el texto Marcos 14:63. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?
Pues el sumo sacerdote aquí ha captado que Jesús está refiriendo a sí mismo Dios y cree escuchar una blasfemia. Rasgar la túnica era una costumbre judía para expresar una gran ira, gran enojo o tristeza, ¿no? Como lo podemos ver en Génesis 37, 34, eh, el segundo libro de Samuel 1:11, el segundo libro de Reyes 19:1. Aquí sirve como un gesto teatral, ¿no? De consternación. Están haciendo show, ya tenían todo planeado. En Levítico 24, 16 y en número 15:30 se prevé la pena de muerte para los blasfemos. Es condenado por blasfemia el santo de los santos, imagínense, el inmaculado Cordero de Dios, el único ser en quien el Padre tenía puestas todas sus complacencias, como nos dice Mateo 3:17 y 17:5. Su blasfemia, entre comillas, consistió en decir la doble verdad que él era el anunciado por los profetas como hijo de Dios y rey de Israel. Y lo confirma Lucas 23:3 y San Juan 18:37. Y sigue siendo el texto San Marcos 14:65. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían, adivina. Y los criados le recibieron a golpes. Como el siervo de Dios que aparece aquí como el prototipo del justo doliente, Jesús tiene que soportar el ultraje de la gente, ¿no? Como nos dice, es que cuando leemos esta parte de Isaías 56, Isaías 53:5, o sea, cómo habla de Jesús 650 años antes de Jesús, se queda uno impresionado todo lo que dice, lo que va a padecer Jesús. Y dice, daba asco mirarlo de cómo estaba de maltratado ya, de golpeado. Sin embargo, dice, llevaban nuestros pecados y nuestras dolencias, nuestras enfermedades para clavarlos en la cruz. Es impresionante lo que dice el profeta Isaías. Y aquí no se dice nada de una reacción de Jesús, primero indefenso, o sea, él permite indefenso que caiga sobre él esta deshonra, está cargando con los pecados de todos. Escupir expresaba entonces, como hoy en día, un profundo desprecio, ¿no? Y lo vemos en Deuteronomio 25:9, Job 30:10. Le decían, adivina. Se burlaban de que Jesús es considerado profeta y ha profetizado la futura gloria, su futura gloria, e irónicamente la burla que le hacen cumple con lo que él profetizó en Marcos 10:34. Y no solo eso, también está por cumplirse lo que profetizó sobre Pedro en Marcos 14:30, que lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que lo iba a negar 3 veces. Digo, 2 veces antes que el gallo no, 3 veces antes de que el gallo cantara 2. Una antigua práctica cristiana consiste en meditar la pasión de nuestro Señor. Algunos se preguntan, ¿no es morboso enfocarse en los sufrimientos de Jesús? No, porque no solo sufrió y murió, sino que resucitó. Meditar su pasión nos permite ser iluminados por su amor, experimentar lo que dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Tener presente la pasión de Cristo, meditar en ella, por ejemplo, cuando rezamos los misterios dolorosos del rosario, por ejemplo, resulta pues sumamente útil para ubicarnos, para no tomar nada demasiado a pecho por lo que sea que nosotros podamos sufrir, sean injusticias, malos modos, traiciones o dolores de cualquier tipo. No se comparan lo que Él padeció por nosotros. Así que podemos ofrecérselo, unir lo que sufrimos a lo que sufrió Él y encontrarlo llevadero. El Señor nos da fuerzas.
no nos deja solos en nuestros sufrimientos. Es muy importante, queridos hermanas, queridos hermanos, hermanas, hay puras hermanas ahorita, desde que meditamos la pasión de Cristo, que sintamos, que lo acompañemos a Cristo. Cuando todos sus discípulos se van, estar nosotros ahí, decirle, Señor, yo no me voy, yo me quedo, y meditar su pasión y estar con Él en sus sufrimientos y en todo momento. Es importante, nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Dice, estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice, también tú estabas con Jesús de Nazaret. Eso de estar con él, o sea, nos recuerda el llamamiento a los 12 apóstoles, ¿no? En Marcos 3:14. A Jesús lo relacionaban con Nazaret, la ciudad donde vivió con María y José, como nos dice Marcos 10:47 o Hechos de los Apóstoles 2:22. Y sigue diciendo el texto, pero él lo negó, ni sé ni entiendo qué dices, y salió afuera del portal y cantó un gallo. Le vio una criada y otra vez se puso a decir a los que estaban ahí, este es uno de ellos. Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban ahí volvieron a decir a Pedro, ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre de quien hablan. Pues vemos que Pedro por miedo seguía de lejos de Jesús, ahora por miedo lo niega 3 veces. Y no lo niega tranquilamente, sino que con malos gestos y palabras, con imprecaciones y juramentos, ¿verdad? Se puso a imprecar, quiere decir maldecir, ¿no? Significa atraer sobre sí la ira de Dios en caso que uno estuviera mintiendo. Y jurar era confirmar lo firmado con un juramento. Su negación ha pasado de elevación, primero, al repudio, al perjurio. Lo único verdadero que ha dicho es que no conoce a Jesús. No lo conoce verdaderamente, a pesar de estar 3 años con él. Nos sigue diciendo Marcos 14:72. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. La primera vez que cantó el gallo, Pedro no le puso atención. La segunda sí. Recuerda sus palabras fanfarronas y lo que le anunció a Jesús. O sea, ¿se acuerdan que decía yo no te voy a abandonar, yo jamás, ¿verdad? Reconoce su caída y llora, ¿no? El llanto de Pedro expresa sin palabras su vergüenza y su arrepentimiento. Aquí vemos que a diferencia de Judas, que antes de su traición, ante esa traición que hizo al Señor, se va a desesperar y se va a ir a ahorcar, ¿no? A suicidar. Pedro sabrá acogerse pues a la misericordia de Jesús. Se piensa que fue el propio Pedro el que le contó este episodio al evangelista San Marcos y que le pidió incluirlo en el evangelio. Ello no solo nos muestra la veracidad y humildad de Pedro, sino también su intención de que su ejemplo pueda servir para que otros, que tal vez por miedo nieguen a Jesús, puedan arrepentirse y sepan que pueden ser perdonados y reintegrarse a la comunidad de los discípulos. Eran muy fuertes las persecuciones que tenían los cristianos en esos tiempos y pues algunos renegaban de Jesús, ¿verdad? Para sobrevivir. Pero pues debían ellos tener esa esperanza de que a pesar de eso, Jesús siempre estaba con los brazos abiertos para recibirlos.
Aquí San Juan Crisóstomo comenta, la razón por la que Dios permitió el pecado de Pedro fue porque le iba a confiar a todo el pueblo de Dios y si uno hubiera pecado, hubiera podido ser severo y no perdonar a sus hermanos y hermanas. Cayó en pecado para que recordando su propia falta, esa falla que tuvo ahí, y el perdón del Señor, ¿no? Tiene que recordar su falla y el perdón del Señor, y también Él pudiera perdonar a todos por amor. La caída de Pedro fue profunda, ¿no? Sabemos que lloró muchísimo, pero no menos profundo fue luego su dolor. Muchos seguimos a Pedro negando al Señor. Sigamos también la preciosa lección de arrepentimiento, ya que como enseña Jesús, el más perdonado es el que más ama. Nos lo dice San Lucas 7:47. Eso es importante. Somos débiles, somos pecadores, pero siempre el Señor está ahí, con los brazos abiertos y nos arrepentimos para perdonarnos, para ayudarnos, para sacarnos adelante. Nunca estamos solos. Hay que tener esa confianza en el Señor, por eso tenemos el sacramento de la reconciliación, vamos y nos confesamos y el Señor ahí nos perdona si estamos bien arrepentidos de nuestros pecados, ¿no? Entonces hoy ya pasamos al capítulo 15 y vamos a comenzar a leer el texto de Marcos 15 del 1 al 22. Y dice así: Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad a un preso que le pidieran. Había uno llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente que dijeran que le soltaran más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez, ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? La gente volvió a gritar, crucifícale. Pilato les decía, ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban con más fuerza, crucifícale. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle para que fuera crucificado, los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llamaba a toda su tropa, a toda la tropa. Algunas Biblias dice y llamaba a la corte, pero no corte de rey, sino C-O-H-O-R-T, corte. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñen y se pusieron a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarlo. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario, palabra de Dios.
Pues estábamos, que Jesús está ante Pilato, viene la coronación de espinas, el camino de la cruz, aquí en el capítulo 15. El primero y el último de estos pasajes son mencionados en los 4 evangelios. La coronación de espinas solo es mencionado en Marcos, Mateo y San Juan. Pues dice, pronto al amanecer preparaba una reunión con los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y los del Sanedrín, ¿no? Pronto, se nos da que una vez que se empezaron a desarrollar ya los acontecimientos, estos se sucedieron uno tras otro, con velocidad. A ellos les urge, al Sanedrín le urge deshacerse de Jesús y que nada se interponga. Prepararon una reunión, fíjense, a pesar de la hora tan temprana en la madrugada y de que no se les había avisado con anticipación, los primeros, bueno, pues todos los miembros del Sanedrín se reúnen. No precisamente se trata de una nueva reunión, lo más probable es que se pasaran la noche deliberando y al amanecer se reunieron a idear cómo podían conseguir la muerte de Jesús. Ellos no tenían el poder de aplicar la pena de muerte, por lo que deciden llevarlo a Pilatos. Y dice el texto, y después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Atado a Jesús, lo humillan, llevándolo atado como si fuera un delincuente. Le entregaron, ¿no? Aquí nos dice, este verbo aplica obviamente al acto de presentar a Jesús ante el procurador, pero también tiene un sentido teológico. El Padre entregó a su Hijo amadísimo. El Hijo se entregó a nosotros y ahora va a ir descendiendo cada vez más en esa entrega, hasta llegar a la de su muerte. Todas esas entregas han sido aceptadas voluntariamente por Jesús. Pilato, pues, era el gobernador y representante del emperador romano, de cuyo imperio formaba parte de la Judea. Sin el permiso del gobernador, los judíos no podían condenar a muerte. Y nos lo dice San Juan 18:31, también viene en San Juan 19:6 y subsiguientes. Tenemos que Pilato fue gobernador de Judea del año 26 después de Cristo al año 36 después de Cristo. No gozaba de la simpatía del pueblo. Un historiador contemporáneo lo escribe como un hombre arrogante, duro, corrupto y cruel. No se tocaba el corazón para mandar matar a alguien. Acuérdense que ellos eran los que tenían conquistado a los judíos y los judíos los podían tratar como quisieran. A ellos no les importaban los judíos para nada, si se morían o no. Marcos 15:2, Pilato le preguntaba, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntaba. El tiempo del verbo indica que una acción continua, es decir, que le preguntó varias veces. A diferencia de lo que ocurría en la práctica judía, donde contaba sobre todos los testigos, en el tribunal romano se escuchaba primero al propio acusado. Le ponen el rey de los judíos. Este título, con los que los del Sanedrín presentaban a Jesús ante Pilatos, pues tiene la intención de hacer que el procurador tema que este hombre se hace llamar rey, que provoque un levantamiento y pretenda gobernar en lugar del César. Esto no podía permitirlo Pilato porque está en juego su cargo, incluso su vida. Si le hubiera dicho que lo acusaban de blasfema, Pilato no le hubiera importado. Él le respondió, si tú lo dices. Jesús da una respuesta con reservas porque no puede declararse sin más ni más rey de los judíos, en el sentido en que lo entiende el que lo interroga. Y sigue diciendo el texto, los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas, pues evidentemente se trata de acusaciones falsas. Las hemos ido viendo a lo largo del Evangelio.
Sigue diciendo San Marcos, Pilato volvió a preguntarle, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Jesús ya no responde nada, como cuando estuvo ante el Sanedrín que vimos en Marcos 14:61. Jesús guarda silencio. No era un rey que se imponía por la violencia, como dice Mateo 26:53, sino que al contrario la sufría. Y lo podemos ver en San Mateo 11:12, San Juan 18:36. Pilato estaba sorprendido. Estaba acostumbrado a los largos discursos con que los presos intentaban justificarse y defenderse. Así que le llama mucho la atención que Jesús pues guarda silencio, no se defiende. Sigue diciendo San Marcos 15:6. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno llamado Barrabás que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. El nombre de Barrabás, fíjense, puede significar hijo del padre, Bar-Abá. Es una burla que vaya a preferirse dejar libre a este hijo del padre en lugar del verdadero hijo del padre. Sigue diciendo San Marcos, subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pilato se da cuenta que Jesús es inocente y propone a la gente liberarlo, pero como procurador no debió haber sometido a votación, encuesta, la liberación de Jesús. Si era lo justo, lo correcto, debió hacerlo. Pero realmente a Pilato no le importaba tanto la suerte de los judíos. A ellos no le importaba. Por eso le siguió el juego. Marcos 15:11, pero los sumos sacerdotes incitaron, a la gente a que dijeran que le soltara más bien a Barrabás. Según algunos autores expertos en la Biblia, la gente que aquí presente no era una gran multitud. Probablemente en ella había gente que no conocía a Jesús y que se dejaban llevar por lo que le indicaban los sumos sacerdotes. Casi se puede asegurar que no había en ella seguidores de Jesús que lo hubieran defendido. Dicen que el atrio, donde vivía Pilatos, la residencia de él, apenas cabían unas 300 personas. La mayor parte del pueblo no se enteró de lo que estaba ocurriendo. Sigue diciendo San Marcos, pero Pilato les decía otra vez, ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? El tiempo de los verbos empleados por San Marcos indica que Pilato insistió más de una vez intentando salvar a Jesús. Pero la gente siguió gritando, ¿no? Crucifícale, volvió a gritar. Pues evidentemente esta petición tan drástica fue sugerida a la multitud por los sumos sacerdotes. Era la pena máxima que se daba a los peores malhechores. Si el Sanedrín consideraba que Jesús era culpable del delito de blasfemia, le correspondía ser matado a pedradas, como ordenaba la ley de Moisés. Pero era una muerte que habían sufrido los grandes profetas y no quisieron darle a Jesús una muerte digna, sino la más cruel y vergonzosa. Sigue diciendo el texto, Pilato les decía, pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron con más fuerza, crucifícale. Pilato insiste en su error de dialogar con la multitud, ¿no? Que ya estaba manipulada, que le responde como se le ha dicho a ellos que respondan. Sigue diciendo San Marcos, Pilatos entonces queriendo complacer a la gente le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Y aquí vemos, ¿no? Queriendo complacer a la gente. O sea, él está más interesado en su popularidad que en impartir justicia.
Pues le soltó a Barrabás, le soltó al homicida, entregó a Jesús. Sigue el verbo de entregar en su doble significado comentado ya antes. Después de azotarle, se trata de una eh, tortura espantosa. Se desnudaba a la víctima, se la ataba a un poste o pilar y se le flagelaba hasta que su piel se desgarraba a jirones. Y según nos muestra la sábana santa, se le dieron a Jesús 120 azotes con flagelo, que consistía en una vara de la que pendían 3 tiras de cuero que terminaban en una bolita de hierro. Le dieron 120 azotes en tandas de 40. Los primeros lastimaron, los siguientes desgarraron la piel, los siguientes golpearon donde ya estaba la carne viva. Fue un tormento atroz que provocó que se fuera desangrando. Y un fuerte sangrado. Y según nos muestra la sábana santa, se le aplicaron a Jesús estando desnudo. Y abarcó todo su cuerpo por detrás y por delante, incluidas las áreas muy sensibles, a excepción del área del corazón, para que los golpes en esta área del corazón no lo mataran. Y en la cabeza. Solía suceder de quien era azotado ya no recibía otro castigo, pues este era suficiente para dejarlo tan malherido que moría. Pero a Jesús primero lo mandan a azotar y luego a crucificar. Aquí, pues nosotros debiéramos reflexionar y pensar que Barrabás, por ejemplo, somos nosotros. Cada uno de nosotros es el criminal que ha salvado su vida a cambio de la muerte de Cristo. El trueque no ha salido de Pilato, sino de Dios. Y la lección no ha salido de la gente, sino del mismo prisionero. Él se declaró culpable por ti, por mí. Él es el inocente, ha cargado con la culpa que te estaba destinada a cargar a ti y a mí. En ese momento obtuviste la concesión de la gracia. Y todos obtuvimos esa concesión de la gracia. Ahora cada uno de nosotros ha pasado a ser Barrabás. Sigue diciendo el texto, los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la tropa, ¿no? A la cohorte que les dije. Que la cohorte era un cuerpo de infantería del ejército de la antigua Roma, compuesto por varias centurias de soldados. Estaba compuesta por alrededor de 600 soldados. Llamaron a todos los que estaban en ese momento de servicio, ¿no? Que era toda la corte pretoriana. Marcos 15:17. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñen y se pusieron a saludarle. Salve al rey de los judíos. Han escuchado pues a Pilato llamar a Jesús rey de los judíos y usan esto para burlarse de él. Descargan en él el odio que le tenían al pueblo judío. Lo ponen de púrpura, esa tela fina que era de la llamada púrpura. Si recordamos el rico de la parábola contada por Jesús en Lucas 16:19, ¿no? Es lo que le pone. Pero lo que le pone a Jesús es una grotesca imitación, o sea, lo están imitando, se están burlando de él. Una corona de espinas no era la coronita circular que solemos ver en los crucifijos. La sábana santa atestigua que fue un verdadero casco de espinas. En la cabeza de Jesús se clavaron 50 espinas, y en especial penetraron más profundamente en las zonas de la nuca, a causa de que cargó la cruz y estando en ella, para respirar tenía que levantar la cabeza. Es impactante pensar que estando Jesús ya flagelado, con el cuerpo cubierto de heridas, los soldados no se conmueven, sino se disponen a humillarlo y lastimarlo más.
Y mientras tejen la corona de espinas, seguramente echando maldiciones, porque se pican con estas, ¿no? Jesús sabe que se la colocarán, se la pondrán en la cabeza y el dolor es espantoso, porque le provocaron un dolor espantoso. Pero él no hace nada para impedirlo, ¿no? Se dispuso a sufrir lo que fuera con tal de salvarnos, Jesús. Sigue diciendo San Marcos 15:19, y lo golpearon en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Se cumple lo anunciado en el profeta Isaías 50 del 6 al 7. Se le condena a muerte como hombre y ahora va a morir, que va a morir, se le adora como Dios, ¿no? Se le reduce a la nada y luego se le proclama rey. Despojan de sus vestidos de pobre para ponerle el púrpura. Desconocen a quién es el que está llenando de ellos de insultos y de burlas, sin embargo lo llaman rey. Y mientras se ríen de él, mientras le golpean, le otorgan el trofeo de vencedor, el manto de púrpura, la corona, el cetro. Es verdad que hacían todo esto en el plan de burla, ¿verdad? Sigue diciendo San Marcos 15:20. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacan fuera para crucificarlo. Lo sacan fuera, el término sacar recuerda el Levítico 24:14 y Números 15:35, según los cuales el blasfemo tiene que ser lapidado fuera del campamento. Aquí vemos que todos han conseguido lo que querían, todos. Los jefes la condenan al rey de los judíos, la gente a Barrabás, Judas los denarios, los 33 monedas, los discípulos evadirse, el padre la obediencia de su hijo. Jesús en cambio ha obtenido lo que querían los otros, su padecer, su aceptar voluntariamente todo en su momento de dar, ¿no? Se da totalmente. Y eso es lo que nos pide también a nosotros, que nos demos por los demás. Aunque nos vayamos poco a poco desgastando en este dar, ¿no? A nuestros hermanos. Sigue diciendo San Marcos 15:21, obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Obligaron a uno que pasaba, el cireneo. Imagínense la sorpresa que tuvo. Jesús, que era carpintero, probablemente levantó más de un pesado madero en su vida, que ahora necesita ayuda, demuestra lo lastimado y debilitado que lo dejaba la flagelación. Pues acá vemos que Cirene, dice Simón de Cirene. Cirene es una ciudad al norte de África y ahí residían numerosos judíos. Y lo dice que es padre de Alejandro y de Rufo. Tantos datos aquí en la palabra de Dios dejan ver que se trata de un hombre que se convirtió en cristiano y se integró a la primera comunidad. Alguien cuyo testimonio fue conocido por todos. Marcos no solo menciona a Simón, sino también a sus hijos, Alejandro y Rufo, conocidos en Roma, donde el evangelista escribió su evangelio. Esto demuestra de que Simón con su familia se convirtió a la religión cristiana, sin duda como una gracia que Jesús concedió al que llevaba con él la cruz. Simón tuvo que aprender a caminar lentamente, a pararse, a partir de nuevo, al paso del otro, a poner sus huellas en sus huellas, su voluntad en la del otro. Poco a poco su atención se fue centrando en aquel hombre que se arrastraba sin decir palabra, aquel compañero paciente cuyo silencio acabó por impresionar.
Aprendió a observarlo, su paciencia incansable, su prodigiosa capacidad de sufrimiento, su ternura infinita frente a aquellos que lo maltrataban, su caridad atenta a consolar a los que lo compadecían y a recompensar a los que lo ayudaban, a perdonar a los que lo insultaban, y sintió que sobre él irradiaban su fuerza y la dulzura, lo rodeaban y penetraban en su alma, ¿no? Simón empezaba a cambiar ya en ese momento. Al principio todo había sido repulsa y protesta, ¿no? Protestaba porque no quería llevar la cruz. Pero ahora por nada el mundo le hubiera gustado estar en otro sitio, se quedaba allí, voluntariamente abrazándose aquella cruz. Sigue diciendo San Marcos, le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Gólgota pues significa lugar de la calavera, no es un monte alto, apenas es un lugar con poca elevación. San Marcos aquí no lo menciona, pero sabemos por San Juan que Jesús iba cargando con la cruz, en Juan 19:17. Desde el inicio del cristianismo, la contemplación de la pasión de Cristo, es decir, meditar en lo que Jesús sufrió, es una práctica muy recomendada por varias razones. Primero, aviva en nuestro corazón el amor al Señor al ver lo que padeció por nosotros. Segundo, nos ayuda a ver nuestra propia vida y sus problemas en perspectiva. Compararlos con lo que padeció Jesús los pone en su justa dimensión. Nos ayuda a captar que no se comparan con los sufrimientos de Jesús, por más que nos quejemos. Tercero, nos mueve a querer consolar a Jesús, a buscar compensarlo por lo que sufrió por nosotros, a buscar en todo darle gusto. Cuarto, nos permite unir nuestros sufrimientos a los de Jesús y hallarles sentido, hallarles ese para qué. Captamos que podemos ofrecerle lo que nosotros suframos, unirlo a su sufrimiento redentor, siempre ofreciendo nuestros sufrimientos, nuestros dolores y todo al Señor. Únelos a contigo, Señor. Te lo ofrezco por la salvación de las almas, es lo mejor que podemos hacer. Cualquier sufrimiento, pequeño o grande. Seguimos con Marcos 15, 23 al 39. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y reparten sus vestidos, echando a la suerte a ver qué se llevaba cada uno. Era media mañana. Aquí les voy a poner, era media mañana, en algunas Biblias dice hora tercia, cuando le crucificaron. Y estaba puesta la descripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y los que pasaban por ahí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas, diciendo: a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Llegando al mediodía, que es la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde, a la hora nona. A media tarde, a la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: miren, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber, diciendo:
déjenlo. Vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra de Dios. Aquí vemos toda la crucifixión de Jesús, ¿no? Jesús ultrajado en la cruz, la muerte de Jesús. Esos tres pasajes bíblicos, el primero y el último, pertenecen a los 4 evangelios, y el de en medio solamente a los sinópticos. Ya saben que los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Todo lo escrito por Marcos prepara una sombría escena, ¿no? Es precisamente aquí, en ese momento de mayor humillación de Jesús, que los títulos de Mesías, Rey de Israel, Constructor del Templo, Hijo de Dios, adquieren un verdadero significado. Son dichos como insulto, pero paradójicamente revelan la verdad de la misión redentora de Jesús, que se cumple a través del dolor y la humillación de la cruz. Tremendo. Como todos los eventos en el Evangelio, la crucifixión encuentra su sentido en el contexto del Antiguo Testamento, especialmente en la figura del hombre justo en los Salmos y en Isaías, que sufre profundamente, pero al final es reivindicado por Dios, ¿no? Y sigue diciendo San Marcos 15:23. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Pues esta bebida era una especie de narcótico que servía para embriagar y en cierta medida aliviar el dolor. Lo podemos ver en Proverbios 31 del 6 al 7. Jesús no lo sabe, Jesús no lo bebe. Asume su sufrimiento hasta las últimas consecuencias. Se lo cumple lo que él mismo anunció en Marcos 14:25. Ningún ser humano sufrió todos los tormentos que sufrió Jesús en el huerto, en el camino al Calvario y en la cruz, y lo sufrió conscientemente y plenamente. No quiso tomar nada que quisiera menos su dolor. Él no merecía sufrir así, pero quiso hacerlo por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Esto nos permite saber que Él nos comprende perfectamente cuando sufrimos, que no nos mira indiferente, que sabe mejor que nadie lo que padecemos. Pero no solo eso, nos permite también unir nuestro sufrimiento al suyo, ofrecérselo por amor, por gratitud, por nuestra conversión y la de otros, y volverlo llevadero al hallarle un sentido redentor. Uniendo todos nuestros sufrimientos, nos unimos a Cristo por la redención de las almas. Nuestro dolor no vale nada, pero unido al de Cristo sí, y le ayuda a nuestro Señor a salvar almas. Dice aquí, y le crucifican. Dos palabras que no expresan el horror que vivió Jesús. Para crucificarlo lo despojaron de su ropa, con el cual le separaron de un tirón la que estaba adherida a los costados de las heridas de los latigazos, provocándole no solo un terrible dolor, sino que las heridas se reabrieran y volvieran a sangrar. Le clavaron las muñecas y los tobillos con largos clavos que penetraban los nervios más sensibles, porque son las partes muy sensibles del cuerpo humano, produciéndole un dolor extremo. Quedó colgado de las heridas. La postura que tenía en la cruz
hacía que se asfixiara, ¿no? Y para respirar tenía que apoyarse en las heridas de los tobillos, de los pies, para incorporarse y levantar la cara, con lo cual se clavaba aún más en la nuca las espinas del casco de espinas que le habían puesto los soldados. El crucificado, pues Jesús estaba desnudo. Pues no hay dolor más grande y desgarrador que el que sufrió Jesús por nosotros en la cruz. Al contemplarlo recordamos lo que dijo San Pablo: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Pararse ante un crucifijo y reflexionar esto nos mueve a comprender la grandeza del amor que nos tiene el Señor, que por nosotros aceptó morir en una muerte atroz. ¿Hasta dónde llegó para rescatarnos del pecado y de la muerte? Que nunca nos atrevamos a dudar del amor con que nos ama el Señor. Aquí encontramos todo lo que hizo el Señor por nosotros y no podemos decir nosotros, ay, no me ama porque soy pecador. No, te ama aunque seas pecador. No ama tu pecado, pero nos ama a nosotros y dio su vida por nosotros para salvarnos. Aquí también nos dice San Pablo que Jesús canceló toda nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándolo en la cruz en Colosenses 2:14. En otras palabras, la lista de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, la lista interminable de todas nuestras infidelidades, quedó clavada allí, justo con los clavos que lo traspasaron. Por nosotros mismos nunca nosotros hubiéramos logrado reconciliarnos con el Padre. Tenía que ser el Hijo amadísimo, el que nunca cometió pecado, el único capaz de ofrecer un sacrificio que nos ganara el perdón y la salvación. Y se reparten, dice el texto, y se reparten sus vestidos, echando a suerte a ver qué se llevaba cada una de las cosas de Jesús. Se cumplió por lo anunciado en el Salmo 22:19. Sigue diciendo San Marcos, era media mañana, que es la hora tercia, si alguno trae la Biblia que diga la hora tercia. Era media mañana cuando le crucificaron, porque la hora tercia es entre las 9 y las 12, ¿no? En el rezo, en las 9 de la mañana y las 12, en el rezo de la liturgia que hacemos en la iglesia de las horas, se reza tercias entre las 9 y 12, o sea, el segundo cuarto del día que comenzaba a las 9 y terminaba a las 12, según nos dice San Juan 19:14, eran casi las 12. Nos sigue diciendo Marcos 15:26, y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Pues irónicamente, aunque Pilato quiso que esta frase fastidiara a los líderes judíos y a la vez sirviera para desanimar a quienes pretendieran dárselas de Mesías, para los lectores del Evangelio contienen una profunda verdad. Jesús es en verdad rey de los judíos y su trono es la cruz, porque de ahí ejerce su dominio sobre el pecado, el demonio y la muerte. Reina él a través del acto de amor mediante el que dio su vida, y cuantos creen en él experimentan su reinado libertador o liberador. Sigue diciendo San Marcos 15:27. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Se cumplió lo anunciado en Isaías 53:12. Santiago y su hermano Juan le habían pedido a Jesús, ¿se acuerdan? Lo vimos en Marcos 10:37, sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahora comprenden lo que eso implica. ¿En qué consiste beber el cáliz que Jesús ha bebido?
Jesús inició su ministerio público entre los pecadores en el Jordán, cuando lo vemos en Marcos 1 del 4 al 5 y el 9, y al final de su vida terrena fue crucificado entre pecadores. Es un consuelo saber que aceptó estar entre ellos, porque asimismo acepta estar entre nosotros, que somos pecadores. Tenemos la certeza que al vernos no huye horrorizado, sino se acerca más a nosotros, nos busca, nos invita a seguirlo, nos sana, nos libera. Sigue diciendo San Marcos, y lo que pasaban por ahí le insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Todos los que pasaban por ahí no muestran la más mínima misericordia ante los sufrimientos de este crucificado de Jesús. Duele pensar que fueron incapaces de compadecerse de aquel que por compadecerse de ellos estaba ahí en la cruz. Y fíjense, y duele pensar que luego de tantos milagros que Jesús realizó a favor de tanta gente, haya quien duda y se burle, ¿no? Es natural del ser humano compadecerse ante quienes sufren, pero los que están ahí ante Jesús se gozan viéndolo padecer, con un odio, algo tremendo. Es cuando el demonio actúa fuerte. Exigen señales para creer, le exigen, ¿no? Como dice aquí también, igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas, diciendo: a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que no lo veamos y creamos. Pues ellos están exigiendo señales para ver y creer, pero ellos pedir una contradicción, pues la fe implica confiar sin ver. Pero ellos, o sea, ni siquiera viendo lo que hizo Jesús, creyeron en él. Se burlaban de él porque dice que no se puede salvarse a sí mismo. Sin embargo, es precisamente porque Jesús rehusó salvarse a sí mismo que salva a todos. Desde el principio se comprometió a cumplir el plan de Dios y ser un Mesías sufriente, solidarizado con los pecadores, y podemos verlo en Marcos 1:9, Marcos 10:45, 14:36. Él ha dicho que el que pierda su vida la salvará, como lo dice en Marcos 8:35. Se cumple lo anunciado en Sabiduría 2:12-20. Dice, por ejemplo, en Hebreos 5, del 7 al 9, que Cristo, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podían salvarle de la muerte, fue escuchado por su piedad, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegando a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Es decir, que fue precisamente porque Jesús obedeció al Padre hasta el extremo y no se salvó a sí mismo, sino aceptó hasta las últimas consecuencias la cruz. Nos abrió el camino hacia la salvación, la obediencia, o sea, a la voluntad de Dios, de su Padre. También dice el texto, le injuriaban los que con él estaban crucificados. Ni siquiera los que estaban crucificados con él son solidarios, ¿no? Jesús sufre la burla, el rechazo, la incomprensión de aquellos que vino a salvar. Ni siquiera de los otros crucificados reciben a Jesús, reciben para Jesús la más mínima solidaridad, ¿no? Aquí Jesús sufre una triple burla. Primero, los que
Los que pasan lo insultan, es decir, siendo él Dios, blasfeman. Irónicamente cometen contra él la misma ofensa por la que el Sanedrín lo condenó, ¿no? Lo podemos ver en Marcos 14:64. Segundo, es atacado por los líderes religiosos que planean su muerte. Tercero, incluso los crucificados, ¿no? En el Evangelio, según San Marcos, vemos a Jesús sufrir en la cruz. Experimenta el mayor sufrimiento y la mayor soledad. Nadie lo acompaña, nadie se compadece, todos se burlan. Experimenta a fondo la falta de amor del ser humano. Cuando nos sentimos incomprendidos, traicionados, abandonados por alguien, podemos tener la seguridad de que Jesús nos comprende. Sabe cómo nos sentimos, no solo porque como Dios lo sabe todo, sino porque como hombre lo vivió en carne propia. Así que volviéndonos a Él, acerquémonos a Él, busquemos en Él comprensión y consuelo. Pues la muerte de Jesús tiene repercusiones en el cosmos y en el templo y en todos lados. El cielo estaba triste, ¿no? Marcos 15:33. Llegaron al mediodía o a la hora sexta. Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde, o sea, la hora nona. La hora sexta era al mediodía, 12 p.m. La hora nona es a las 3 p.m. Se cumple lo anunciado con el profeta Amós 8:9. Sucederá aquel día, oráculo del Señor Yahvé, que yo haré ponerse el sol a mediodía y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. No se puede explicar esa oscuridad por un eclipse solar debido a su larga duración. Es una oscuridad sobrenatural que empieza la oscuridad previa a la gloriosa venida del Hijo del Hombre, como lo vamos a ver, lo vimos en Marcos 13:24-26. Sigue diciendo el texto: a media tarde o hora nona, gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues a la hora nona, que es las 3 p.m., era la hora en que Elías desafió a los profetas de Baal, que eran los del diablo Baal, como lo podemos ver en la Primera de Reyes 18:36. La hora de los corderos pascuales, en esa hora eran los corderos pascuales eran sacrificados en el templo. ¿Por qué me has abandonado? Dice el Señor, ¿no? Jesús clama a su Padre. Esta vez no dice Abba porque está empleando las palabras de un salmo. O sea, Jesús no padeció de la manera de los santos mártires que sufrían, confortados ellos por la gracia de Jesús, de Dios. Su alma estaba oprimida por el peso de los pecados que había tomado sobre sí, como dice Ezequiel 4:4 y subsiguientes. Pues su divinidad permitió que su naturaleza humana fuera sumergida en un abismo indescifrable de sufrimientos. Jesús solía orar con los salmos, incluso en los últimos instantes de su vida. Las palabras del Salmo 22 que Jesús repite en voz alta muestran que el divino Cordero toma sobre sí todos nuestros pecados. Es significativo que en el momento de la suprema agonía de Jesús, Jesús no usa sus propias palabras, sino las palabras de la liturgia de Israel. Y al citar la primera línea del Salmo 22, implícitamente está citando todo el Salmo que expresando confianza en la victoria de Dios, que al final del Salmo viene sobre la victoria de Dios. Sin embargo, esta explicación, aunque es verdadera, no debe ser usada para suavizar el escándalo de la crucifixión. El grito de Jesús es la culminación de un progresivo abandono
A lo largo de la narrativa de su pasión, ha sido abandonado por sus amigos, se han burlado de él sus enemigos, lo han insultado incluso los otros crucificados. Ha sido sucesivamente entregado por un discípulo y por su propia gente, por la humanidad, representada por Pilato y la multitud, y ahora por Dios mismo. Es el resultado de ponerse en lugar de los pecadores en su bautismo, como dice Marcos 1, del 4 al 9, y su decisión de beber la copa de la ira divina, lo vemos en Marcos 14, 36. Esa copa que dice, pártalo de mí, Señor, pero que no sea haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos la pregunta, ¿por qué me has abandonado? Expresa la angustia de aquellos que ya no pertenecen a la alianza, que se han separado de Dios a causa del pecado. Sin embargo, es justamente allí, en la más extrema lejanía de Dios, que él pone y confiesa su confianza filial a su Padre. Hace lo opuesto a lo que le piden los que burlonamente exigen que se salve a sí mismo y espera la salvación solamente de Dios. La cruz se convierte en el triunfo de Dios, porque la alianza rota por la humanidad es restaurada por el sufrimiento de su Hijo, ¿no? El Hijo del Hombre. Jesús, abandonado por todos los hombres, tuvo que entrar también en ese sentirse abandonado por Dios, pero a pesar de sentirse así, le dirige a él su oración. Con ello da a entender que no se aleja de Dios. Hay que leer este Salmo 22 completo para captar cómo, aunque el inicio es aparentemente desesperanza, al final se muestra la plena confianza en Dios. Salmo 22. Marcos 15:35. Al oír esto, algunos de los presentes decían, mira, llama a Elías. Algunos judíos que están junto a la cruz interpretan las palabras de Jesús, Eloí, Eloí, como un grito de socorro dirigido a Elías, el cual, según las creencias populares judías, era el gran abogado en la necesidad y salvaba a los piadosos de las mayores tribulaciones. No es que no entendieran el arameo, sino que quieren burlarse de él, ¿no? Pero yo de repente me decía, ¿cómo que no le entienden? Están al pie de la cruz y no le entienden. Bueno, Jesús está hablando en arameo. Y por lo regular la gente ya ahí en Jerusalén pues hablaba en hebreo, ¿no? A lo mejor por eso no le entendían lo que él estaba diciendo. Sigue diciendo San Marcos 15:36, y entonces uno fue corriendo a empapar una esponja de vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber diciendo, déjenlo, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Se cumple lo anunciado en el Salmo 69:22. Los romanos daban vinagre a los condenados para reanimarles y obligarles a prolongar sus sufrimientos. Incluso rociaban sus heridas con vinagre para reavivarlas. Aquí los presentes se burlan y le dan vinagre como para que no muera todavía, pues Elías está a punto de llegar. Ante el sufrimiento atroz de Jesús, el ser humano reacciona con odio, ¿no? En la Biblia el vino suele simbolizar el amor, así que el vinagre, es decir, el vino agrio, el odio. Esta escena trae a la mente aquella parábola que contó Jesús, del que dio un gran banquete y cuando envió a sus sirvientes a invitar a la gente, esta reaccionó violentamente, los apedreó y mató. Queda uno pasmado de semejante reacción ante tan generosa invitación que nos da el Señor, ¿verdad? Pues aquí, ¿qué ha sucedido? Exactamente eso.
Al inicio del Evangelio vemos a Jesús venir anunciando su reino desde Marcos 1:15. Dios mismo se hizo hombre para venir a recorrer nuestros caminos y hacernos la más extraordinaria invitación, participar en su reino. ¿Cómo le respondimos? A lo mejor peor que aquella gente de la parábola. No solo matamos a los servidores, crucificamos al rey. Y no teniendo suficiente en verlo sufrir, colgado de la cruz, le ofrecimos vinagre, vino agrio, nuestra burla y nuestro desprecio hasta el final. Sigue diciendo Marcos, pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Marcos no quiere atenuar en modo alguno las tinieblas densísimas ni la angustia interna del Hijo del Hombre, más quiere también expresar el acto mismo de la muerte, la liberación y justificación de parte de Dios, el libramiento del Hijo de Dios del poder de la muerte. El Hijo de Dios muere emitiendo una gran voz para mostrar que no le quitan la vida, sino porque Él lo quiere, y que en un instante habría podido bajar de la cruz y sanar sus heridas, si no hubiera tenido la voluntad de inmolarse hasta la muerte para glorificar al Padre con su redención. No lo podemos ver esto explicado en San Juan 17:2, Mateo 26:42. Los evangelistas relatan que Jesús murió en viernes, y según los tres más antiguos, cerca de la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde. Nos sigue diciendo Marcos 15:38, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto es importante. Dos velos había en el templo para significar que Dios era inaccesible, no podías entrar ahí al cuarto de los santos, ¿verdad? Del santo de los santos. Nos dice Hebreos 9:8 sobre esto. El velo exterior de la entrada nos dice número 3:25, y el velo interior del sitio más sagrado, el santo de los santos, no los podemos leer en Éxodo 26:33, Hebreos 9 del 3 al 4. Pues Marcos se refiere a ese velo, detrás del cual solo podía ir el sumo sacerdote. Una vez al año nomás, en el día de la expiación, y lo dice Levítico 16. Que se haya rasgado de arriba a abajo significa que fue Dios quien lo rompió, quitando toda su barrera entre él y la humanidad. Por su obediencia hasta la muerte de Jesús, entra en la presencia de Dios como sumo sacerdote que intercede por toda la humanidad y nos abre el acceso al Padre. Y nos dice San Pablo en Efesios 2:18, Hebreos 10:19 al 22. O sea, la cortina que estaba, no se podía entrar al cuarto del Santo de los Santos, no se podía ver. Pero ahora al romperse, desde nosotros podemos tener esa relación con Dios, esa relación con Jesús. Ya no hay ningún velo. El Señor lo ha roto. Los padres de la Iglesia han dado de esto diversas interpretaciones, todas válidas, que muestran la gran riqueza de significados que esto encierra. Primero, que por un lado Dios pone de luto la naturaleza con la oscuridad, y por otra rasga las vestiduras, ambos signos de luto por la muerte de su Hijo. 2. Que el Padre, sumo sacerdote, rasga sus vestiduras ante la blasfemia y el sacrilegio cometido por los hombres al matar al Hijo de Dios, por un signo profético que anuncia la próxima destrucción del templo. 4. Indica que el antiguo santuario ha quedado desconsagrado, anuncia el fin de la antigua alianza y de su culto en el templo. 5. Indica que Dios se revela entre los hombres. Muestra el santo de los santos, que era el lugar más íntimo y sagrado. Ahora en Jesucristo todos pueden tener acceso a Dios sin que nadie se lo impida.
El verbo sería la carne desgarrada de Cristo a través del cual podemos acceder al Padre. Y sigue diciendo Marcos 15:39. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este hombre, o sea, un pagano, no es un miembro del cuerpo judío, responde a la pregunta que se ha venido planteando a lo largo de todo el Evangelio. ¿Quién es este? ¿Quién es este que perdona los pecados? ¿Quién es este que cura a los enfermos? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? En el bautismo había tenido lugar el reconocimiento de lo alto, ¿no? En Marcos 1:11. Este es mi hijo amado, y luego la paloma. Ahora en el Calvario, después de su muerte, llega por fin el reconocimiento desde abajo, del pueblo o del centurión. Por primera vez un pagano reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. La reunión escatológica, es decir, el final de los tiempos, de los paganos, o sea, que no eran judíos, profetiza ya en el Antiguo Testamento, en Isaías 66, del 10 al 23, y anunciado por Jesús en San Marcos 13, 10 al 27, ha comenzado. El centurión reconoce al Hijo de Dios en su muerte, no en los milagros. En el amor que se entrega sin reservas es donde el discípulo debe descubrir el rostro verdadero de Dios y el camino de una verdadera salvación. Cuando pensamos en la cruz, pensamos en la tristeza, ¿verdad? La agonía, la injusticia de la muerte de Jesús. O pensamos en nuestras cruces de sufrimiento y dificultades, pero ante los ojos de la fe, la cruz es también nuestra fuente de poder. Cristo dice que la cruz es piedra de tropiezo para judíos, locura para los paganos. Pedro, para los llamados es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Nos lo dice San Pablo en Colosenses, en 1 Corintios 1 del 23 al 24. En la cruz Jesús tomó sobre sí todos nuestros pecados. Hizo de un horrible instrumento de muerte de la cruz un árbol de vida. Seguimos con el texto de San Marcos 15 al 40 al 47, dice así. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde también Pilato, ¿verdad? Donde estaba Pilato, y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviera muerto, y llamando al centurión le preguntó si había muerto hace tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era puesto. Palabra de Dios. Pues aquí vemos en estos versículos las santas mujeres del Calvario y la sepultura de Jesús. Lo que se menciona en estos dos pasajes aparece también en los 4 evangelios. Había también unas mujeres pues mirando desde lejos. O sea, hay que acordarse que las mujeres no tenían
en tiempo de Jesús no eran tenidas en cuenta, ¿no? En cambio, Jesús aceptaba que las mujeres le ayudaran y le sirvieran. Y estaban ellas mirando de lejos. A diferencia de Pedro, que siguió de lejos a Jesús como para no comprometerse, lo cual quedó en evidencia cuando lo negó 3 veces, las mujeres se quedaron lejos porque probablemente no les permitieron acercarse, o si acaso Jesús fue crucificado desnudo, se mantuvieron lejos por respeto y por pudor. En todo caso, cabe hacer notar que no huyeron, sino se mantuvieron ahí. María, la madre de Santiago, el menor de José. La madre, o sea, era de Santiago el menor y mamá de José. Aquí vemos que nuestros queridos hermanos separados que no creen en la perpetua virginidad de la Virgen María suelen citar un texto del Evangelio en el que la gente se pregunta acerca de Jesús y menciona que conoce a sus hermanos Santiago y José, Marcos 6:3. Con ello creen demostrar que María tuvo más hijos. Están en un error. En primer lugar, la palabra hermanos no solo se refiere a hijos del mismo padre o madre, sino a primos, tíos y sobrinos. No había la palabra hermanos. Y en segundo lugar, en el texto de Marcos 15:40, queda clarísimo que Santiago y José no son hijos de María, la madre de Jesús, sino de la otra María. Por este versículo podemos responder a los hermanos separados y seguir creyendo y sosteniendo que desde el principio ha enseñado la Iglesia, lo que desde el principio siempre lo enseña, que María fue siempre virgen. Dice aquí el texto, le servían, pues es un verbo muy significativo. Jesús pidió a sus discípulos que fueran servidores como él, que no vino a ser servido, sino a servir, como lo vemos en Marcos 10:45. Las mujeres se pusieron en práctica, o sea, pusieron en práctica esta enseñanza de Jesús. Nos dice San Marcos que las mujeres mencionadas servían a Jesús cuando estaba en Galilea y que muchas subieron con él a Jerusalén, lo acompañan y por esta fidelidad a toda prueba tendrán un papel muy importante en lo que lo habrá de suceder después, ¿no? Y sigue diciendo San Marcos 15:42, y al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, hay que acordarnos que el sábado era el día de descanso obligatorio, ¿verdad? Como recordamos en Deuteronomio 5, del 12 al 15. Pues la preparación que llaman el texto, los judíos llamaban así el viernes, pues se preparaban en ese día de todo lo necesario para el sábado, en que estaba prohibido toda clase de trabajo. Ya con la puesta del sol comenzaba el nuevo día que, como se dice expresamente, era sábado. En tal día de descanso solo podían hacerse con los muertos las cosas más indispensables como, por ejemplo, el lavatorio del cadáver. Además, según la opinión judía, los ajusticiados no debían permanecer colgados durante la noche. O sea, pero estos eran los judíos, y lo dicen en Deuteronomio 21, 22 al 23. Pero los romanos era otra cosa. Marcos 15:43. Vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios. Si vemos el Evangelio de San Juan 19:38, vemos que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos. Y dice el texto, sigue diciendo, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Normalmente los romanos dejaban, pero por eso era todo lo contrario de los judíos, el cuerpo de los crucificados en la cruz para que se descompusieran o fueran devorados por los animales y la desgracia de la ejecución continuara aún después de muertos, ¿no? Para darles a todos los judíos
que si se portaban mal eso los iba a pasar, ¿no? O sea, como ejemplo. Pilato, pues ya sabemos que era un hombre cruel, violento e impredecible. No sabía cómo iba a reaccionar. De ahí que se requiera pues mucho valor para ir a verlo y pedirle el cuerpo de Jesús. Pues además, quién sabe de qué humor estaba luego de todo el lío, gritería y demás que se armó cuando se presentó a Jesús esa mañana a la multitud. Y además estaba arriesgándose de ser objeto de la ira del Sanedrín, del cual formaba parte. Ninguno de los 12 se atrevió a hacer lo que hizo José de Arimatea. El heroísmo de José de Arimatea no tiene semejante. Intrépido, confiesa pública y resueltamente ser partidario del crucificado, confirmando las palabras con sus obras. Mientras los apóstoles, amigos del Señor, están ya desalentados y fugitivos, ya se fueron. El Evangelio hace notar que expresamente que José esperaba el reino de Dios, del cual vemos que esa esperanza era común entre los discípulos. Y lo podemos ver en numerosos versículos, como en Mateo 23:39, San Lucas 19:11, Hechos 1:6, segunda de Timoteo 4:1, Hebreos 2:8, Hebreos 10:37, etc. San Marcos nos hace notar que este hombre tuvo la valentía, es decir, superó aquel miedo que lo hacía ser discípulo secreto de Jesús. Es natural sentir miedo, pero cuando se trata de servir al Señor no podemos permitir que el miedo, el que dirán, a ser criticados, incluso a sufrir represalias, ¿no? Que nos paralice eso, que no hagamos nada, no podemos permitirlo. Pidamos pues que San José de Arimatea que interceda por nosotros para que sepamos como él ser valientes y dar testimonio de nuestra adhesión a Jesús, al Señor. Sigue diciendo el texto, se extrañó Pilato de que ya estuviera muerto. El hecho de que Jesús hubiera muerto tan pronto es indicativo de la severidad de la flagelación que recibió, ¿no? Y las torturas. Sigue diciendo el texto, llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Pues los soldados que tenían a su cargo las ejecuciones, debían asegurarse de que los condenados murieran. Por eso cuando Pilato quiere averiguar si Jesús ya está muerto, le pregunta al centurión. Y dice, hacía tiempo, esa frase no se refiere a que Jesús hubiera muerto hacía mucho o hacía días, sino que había muerto cuando el centurión todavía estaba allí. Marcos 15:45. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Pues fue una concesión de Pilato otorgar el cuerpo a José de Arimatea. Sigue diciendo el texto, quien comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana. O sea, José, compró una tela de lino, que era lo que usaban los ricos para envolver a los cadáveres. Debe haber sido un hombre pudiente, pues además era el dueño de la tumba en que se sepultaría a Jesús. Dice que lo descolgó. Jesús se había rehusado a obedecer a los que le gritaban que se bajara, ¿no? Por sí mismo de la cruz. Solo aceptó ser bajado después de muerto. Dice que lo envolvió en la sábana, esta sábana que hoy en día conocemos como sábana santa. Da testimonio de lo que narra el Evangelio, de lo que narra el Evangelio es cierto, ¿no? Todo lo que dice que ocurrió al Señor quedó registrado en las manchas de sangre que pueden apreciarse en el tejido de ese lienzo en el que fue envuelto Jesús. Y dice el texto, y lo puso en un sepulcro que estaba escarbado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro.
Pues aquí vemos que en Palestina en el siglo I se enterraba a los muertos en tumbas cavadas en las laderas de las colinas. El cadáver era colocado en una cámara externa durante un año hasta que la carne desaparecía. Entonces se tomaban los huesos, se colocaban en un osario y este se ponía en la cámara interior de la cueva. La entrada del sepulcro se cerraba con una enorme piedra de molino que se hacía rodear por un pequeño canal construido para ello. De este modo no podían entrar ni ladrones ni fieras. Esto recuerda lo anunciado en Isaías 53:9. Y vemos que sigue diciendo San Marcos 15:47. María Magdalena y María, la de José, se fijaban cómo era puesto. Las mujeres se fijaron dónde fue puesto el cuerpo de Jesús, como lo vimos, porque él tenía el propósito de regresar. O sea, las mujeres no querían, pues, que se les perdiera, que los soldados se llevaran el cuerpo, que lo desaparecieran, querían saber dónde estaba, ¿no? Pues para José de Arimatea todo terminó con esa piedra de sepulcro en la que lo enterró. En las mujeres, en cambio, sigue vivo el amor y el deseo de algo todavía por su Señor Jesucristo. Pues esto fue rápido, una forma porque de ver la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el próximo capítulo veremos la resurrección. Pero es muy importante que cada uno de nosotros podamos meditar la pasión de Cristo. Meditarla de diferentes modos lo podemos hacer, pero es algo que toca el corazón y que por medio de la pasión de Cristo podamos comprender lo que hizo por nosotros verdaderamente, pero al mismo tiempo valorar eso y al mismo tiempo, o sea, ser más agradecidos con Jesús por lo que hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues aquí terminamos el capítulo 15. No sé qué, ¿tienen alguna pregunta o algo? Me fui rápido porque era bastante, ¿verdad? Y vamos a ver el próximo capítulo donde ya vamos a acabar con el Evangelio según San Marcos con este estudio. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas, Elizabeth, Erika? Yo, hermano Martín, ok, ahorita estaba explicando, ¿verdad? No me queda así como que todavía bien claro. El gobernador, usted dice que Pilatos era el gobernador de Judea, Sí, pero ellos no eran judíos, ¿verdad? exactamente. Ellos estaba diciendo usted que eran paganos. Sí, porque eran romanos, ellos tenían muchos dioses. Pero Ok. ellos habían conquistado Palestina, habían conquistado casi todo el mundo que se conocía. Y Entonces ellos, ellos obligaban a los pueblos a pagarles tributo, pero se hacían sus leyes como ellos querían. Y no o les interesaba el pueblo judío no les interesaba si se morían, si los mataban, o sea, no eran nadie para ellos el pueblo por eso judío. es Y que no los nomás el odiaban. pueblo judío, sino todos los pueblos que tenían conquistados, porque eran muchos, mande. Por eso es que los odiaban a los judíos. Por Exacto. eso se burlaban de Jesús cuando lo golpeaban y le decían rey de Sí, los judíos. se burlaban de sus creencias, de todo, de ellos, ¿no? Porque estaban Ok. sometidos a ellos. Inclusive, o sea, imagínense, por ejemplo, se trajeron de otra tribu, de otro lado, se trajeron para poner rey al rey Herodes. No era judío. Entonces lo toman y se lo ponen rey de
lo hacen al rey de los judíos, o sea, ¿cómo es posible? Dices tú, ¿verdad? Por eso no quería Herodes a Jesús, por eso fue tan malo Herodes y los hijos de él también. No querían a los judíos, o sea, no les importaba. Y el Sanedrín eran donde era el grupo de todos los sumos sacerdotes. Eran los sumos sacerdotes, los escribas, Pero la gente ellos de no, sociedad. ¿Mande? pero ellos no podían condenar a Jesús, como usted No, dijo, sin el permiso del gobernador, exacto, ¿verdad? porque estaban Ah, ok. bajo Bajo. el Ajá. mandato de ellos. Ok. Ok, O sea, gracias, hermano Martínez. sí, hay que acordarnos que todos estaban como si conquistados pues por los romanos y ellos no podían hacer nada. Y por eso no querían a los recaudadores de impuestos y nada, que trabajaban para los romanos para quitarle impuestos a ellos mismos, a los judíos, y no querían el mismo pueblo judío, pues no querían los recaudadores que eran judíos. Pero una gran mentira, por ejemplo, se sentían ellos que no era digno de un judío entrar al pretorio donde vivía Pilatos porque porque no estaba bien que un judío entrara ahí porque era algo que no era de su religión, algo de paganos, donde vivía Pilato. Y sin embargo entraron un montón, que cabían hasta 300, ¿verdad? O sea, la falsedad de los fariseos y de los saduceos y de los escribas, ¿no? O todo el Sanedrín, de los sumos sacerdotes. Era la gran falsedad y la gran mentira, ¿no? No entraban ahí porque según ellos se contaminaban de lo malo de los romanos, ¿no? Pero en fin, es todo. Vamos No, a... sí, ¿Mande? sí, hasta de hecho, en esta semana, en una de las primeras lecturas, fue creo que por ahí del miércoles o quizás el martes, que también habla de que viene ah, ¿cómo se llama? Un profeta a decirles precisamente al pueblo que cambien su forma de ser porque el Señor pues los va a aniquilar y justamente el pueblo lo defiende y les dicen a los sumos sacerdotes, ¿no? Porque ellos lo iban a lo iban a, a pues a matar, ¿verdad? Sí, Entonces, pues yo decía, vaya, pues fue lo mismo que hicieron después a Jesús, casi que aquí nos está pues sí. hablando de que a eso le va a pasar también a él, ¿no? Digo, bueno, es muy claro que siempre no lo va haciendo, no lo va revelando, ¿verdad? Pero bueno, esa nada más era también algo que quería decir yo, ¿verdad? Y Ujú. pues sí, siempre es muy... Pues esta es la Ah, penúltima clase. ok, El próximo lunes es la última clase por Zoom. bueno, ya estaremos aquí listos y bueno, Ujú, pues siempre ahí nos quedaremos. Ahora sí, como dice usted, hay que meditar sobre precisamente ujú. de nuestro Redentor, cómo fue todo lo que Sí, sí, nuestro sí. Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, Y claro. gloria a Dios sea por eso. Bueno, ok, Ok, vamos a ajá. orar para despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia esta noche con nosotros. Te damos gracias por tu amor que no merecemos. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios y Salvador. Te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo porque nos llamas por nuestro nombre, Señor, porque nos has rescatado, Señor, porque quieres que salvarnos, Señor, y aquí estamos hoy con nuestro corazón abierto a esa salvación, ese amor, esa misericordia que tienes de nosotros.
Nos queremos dejar amar por ti, Señor. Queremos salvarnos. Queremos que nos salves, Señor. Y queremos, pues, conocerte más, Señor, en tu palabra para amarte más, Señor. Porque no podemos amar lo que no conocemos, Señor, pero queremos conocerte para amarte, para seguirte. Queremos serte fiel, Señor, pero somos tan débiles. Necesitamos de tu Espíritu Santo, de tu ayuda, de tu fuerza, de tu poder. Para seguir, Señor, y que nos ilumines en medio de la oscuridad de este mundo que está como está en estos momentos, Señor. Necesitamos de esa luz, Señor, que nos guíe en medio de la oscuridad, Señor, esa luz que nos dé la fortaleza, esa luz que nos lleve a la santidad, Señor, a desear la santidad de todo corazón y hacer todo de nuestra parte por ello y esperando tu misericordia, tu ayuda para poder lograrlo, porque solos no podemos, Señor. A ti te reconocemos hoy como el único Dios, el único Señor, el único Altísimo, el que ha creado cuanto existe, que solo tú tienes el poder, la gloria, Señor, para hacerlo, Señor. Y también queremos reconocer nuestra pequeñez, nuestra nada, Señor. Somos polvo, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Te damos gracias porque tú nos das la dignidad de ser tus hijos, de ser hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y llévanos, Señor, llévanos siempre contigo en el caminar, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias, Señor, bendito seas. Y a ti, Virgen María, te pedimos que nos lleves de tu mano, que no nos sueltes y que nos lleves hacia Jesús, tu Hijo bendito, Madre. Ruega por nosotros en todo momento, cúbrenos con tu manto. Es el mejor camino para llegar a tu Hijo, eres tú, Madre. Gracias. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejar de grabar.